La pignoración no es magia, no es coger tus inversiones, pedir dinero contra ellas y multiplicar el patrimonio sin riesgo, y de hecho mal usada te puede meter en un lío bastante serio. Ahora bien, usada con cabeza sí que puede tener sentido, no vender una inversión en mal momento, para ganar liquidez o para financiar una necesidad concreta sin descapitalizarte del todo. Vamos a ver qué es de verdad la pignoración, cuándo puede tener sentido, cuándo no y qué riesgos tienes que entender antes de tocarla. Y además, a mitad del vídeo vamos a bajar todo esto con números reales. ¿Cuándo pueden compensarte pignorar en vez de vender una inversión y cuándo no? Porque en las redes muchas veces se explica como si fuera una palanca mágica, y no lo es. ¡Vamos allá! Y empecemos por el principio. Pignorar significa dejar un activo como garantía para conseguir una financiación. Así de simple. Es decir, que tú no estás vendiendo ese activo o inversión, no te estás descapitalizando. Pero sí que lo estás dejando retenido como prenda para que el banco o la entidad te preste dinero. Y aquí hago un matiz importante. Con una vivienda no hablamos de pignoración, hablamos de hipoteca, porque la vivienda se hipoteca. Y en cambio la pignoración normalmente la hacemos sobre dinero de la cuenta, fondos de inversión, acciones, bonos o activos financieros similares. Y se parecen en dos cosas. La primera, que en ambos casos hay una garantía real detrás de la financiación, pero no son lo mismo. En una hipoteca la garantía principal es un inmueble y además, como todos sabéis, la operación está mucho más estandarizada. Hay tasación, hay FEIN, hay unos plazos, hay una operativa más larga y normalmente también hay unos plazos mucho más amplios. Y en cambio la pignoración suele ser una operación más ágil. ¿Por qué? Pues que por la garantía que se pone encima de la mesa suele ser mucho más líquida y mucho más fácil de ejecutar para la entidad. Pensar que no es lo mismo retener unos fondos o un saldo de la cuenta que tener que ejecutar una vivienda o ir a subasta o asumir tiempos, costes y complicaciones. Por eso la pignoración cuando encaja puede ir bastante más rápida. Y vamos por la segunda similitud, que igual que en una hipoteca, como tú estás poniendo una garantía externa, la entidad pues normalmente te puede ajustar más ese tipo de interés que un préstamo personal sin garantía real. E insisto, no significa que la financiación sea gratis, ni mucho menos, aquí también pagas los intereses. La diferencia es que, como en el banco tiene una garantía más clara y más fácil de ejecutar, normalmente el precio de esa financiación puede ser más contenido que el de un préstamo personal estándar. Y esa es precisamente una de las grandes gracias de la pignoración. No que el dinero sea gratis, sino que puedes financiarte sin vender ese activo y además con un coste que muchas veces pues puede ser más ajustado que una financiación al consumo normal. Y para tener alguna referencia, pues un préstamo personal puede ir del 6 al 8, al 10 o al 12%, y en cambio cuando hablas de una hipoteca o de un préstamo pignoraticio, pues puede ir del 2 hasta el 5%. Y ahora seguimos con la primera gran verdad. Por tener patrimonio no te van a financiar cualquier cosa. Esto no funciona así. La pignoración sigue siendo una financiación. Y como toda financiación tiene dos patas. La primera, la garantía, que sería ese dinero, esos fondos o las acciones que dejas retenida. Y la segunda, por la capacidad de devolución, es decir, tus ingresos, tu nómina, tus rendimientos, tu capacidad real de pagar la cuota sin asfixiarte. Por eso siempre decimos que hay dos protagonistas, poner cera, pulir cera, esos ahorros o ingresos, patrimonio y capacidad de pago. Las dos cosas importan, porque si tú tienes mucho patrimonio pero no tienes ingresos para defender la cuota, pues la operación se complica muchísimo o es imposible. O al revés, si tienes ingresos pero no tienes garantía suficiente, pues tampoco estás igual de fuerte. Seguimos con otra cosa importante. No todo lo que pignoras vale lo mismo a los ojos del banco, y esto es de cajón. Si tú dejas como garantía un saldo de la cuenta, que está ahí quieto, pues el banco lo ve casi como dinero puro y duro. Ahora bien, si tú dejas como garantía un fondo de renta variable o acciones, pues el banco sabe que mañana puede bajar. Y por tanto no te va a prestar lo mismo por cada euro que pongas de garantía. Que cuanto más estable y más líquida sea la garantía, pues más porcentaje te suele reconocer. Y cuanto más volátil sea, pues más recorte te hacen. Tengo 100.000 invertidos y ya se piensa que puedes sacar 100.000 euros de financiación como si nada. Y esto no funciona así. Depende de lo que tengas. Depende de cuándo te reconozcan como garantía y depende otra vez de si puedes pagar la cuota. Y para entendernos a título orientativo, más que nada porque también depende del criterio de riesgo de cada entidad, si pignoras un saldo en cuenta, pues muchas veces la entidad te puede reconocer prácticamente el 100%. Es decir, que si dejas 10.000 euros como garantía, pues te pueden llegar a contar prácticamente esos 10.000. Si hablamos de bonos de buena calidad crediticia y poco plazo, pues quizá en vez del 100, pues te reconozcan un 80 o un 90. Es decir, que poniendo esos mismos 10.000, pues te contaría por 8 o por 9.000. Y si ya saltamos a fondos de renta variable o acciones, pues el recorte normalmente será mayor. Y ahí para entendernos, pues igual te reconocen un 40, un 50, un 60 o lo que toque según el activo y la entidad. Es decir, que tú puedes poner los mismos 10.000 euros invertidos, pero para esta operación de pignoración, pues el banco no te está contando los 10, sino los 5.000. Y esto es importante entenderlo desde el principio, porque una cosa es lo que tú tienes invertido y otra muy distinta lo que el banco te acepta realmente como garantía. Ahora bien, dicho esto, sí que hay situaciones donde para mí la pignoración puede ser una herramienta muy útil. La primera, por rapidez. Imagínate que tienes mucho patrimonio y aparece una oportunidad inmobiliaria muy buena, donde tienes prisa y competidores y no quieres esperarte toda la operativa completa de una hipoteca.
porque una hipoteca ya sabes que lleva tasación, lleva estudio, lleva FEIN, plazos, y aunque salga bien, no va en 3 días. Y en cambio una pignoración, si encaja bien, pues puede ser mucho más ágil. Y aquí os pongo un ejemplo real que yo he visto. Tenía unos clientes de banca privada con bastante patrimonio, 600, 700 mil, donde les salió una oportunidad para comprar una segunda residencia. Y en este caso no la querían comprar a tocateja, querían financiación. ¿Y qué hicieron? Pues sobre parte de este patrimonio que ya tenían invertido, se montó un préstamo pignoraticio de 300.000 euros, se resolvió muy rápido, básicamente en 3 días, y pudieron cerrar la compra. Y después con más calma, pues ya se trabajó en esa hipoteca. Segundo caso donde sí que le veo la lógica, cuando no quieres vender una inversión, y esto para mí es de los más interesantes. Supongamos que tienes una cartera de fondos o de acciones y que te va razonablemente bien y que si vendes tienes 2 problemas. El primero, que tributas, y el segundo, pues que dejas de tener ese dinero trabajando para ti. Y aquí es donde la pignoración puede tener sentido. No porque sea gratis y no porque no tenga riesgos, sino que porque puede compensarte pagar un interés razonable en vez de desmontar una posición que no querías tocar. Y tercero, una necesidad concreta, una reforma, un coche, un pago importante, el pago de la universidad o cualquier necesidad patrimonial puntual donde dices, oye, yo tengo patrimonio, no me quiero descapitalizar del todo, pero tampoco quiero vender por vender. Y ahí sí que puede tener lógica estudiarlo, pero siempre con una idea clara. Y ahora para que esto no se quede solo en teoría, os pongo un ejemplo muy fácil. Supongamos que hicimos una inversión inicial de 10.000 y que ha pasado el tiempo y ha crecido hasta 60.000. Y ahora resulta que necesitas obtener unos 15.000 euros. Por ejemplo, pues para una reforma, un gasto importante o sencillamente porque necesitas esa liquidez. La reacción más fácil sería decir, vendo 15.000 y ya está. Pero claro, aquí aparece el primer problema, que esos 15.000 no te los llevas limpios, porque al vender estás aflorando plusvalías y vas a tributar. Y en este ejemplo concreto, pues si vendes estos 15.000 euros, estarías aflorando 12.500 euros, con lo que, tributando 2.375, te quedaría un neto en torno a 12.600. Es decir, que ni siquiera has llegado a la cifra que necesitabas. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Pues vender más. En este ejemplo concreto, en vez de vender 15.000, tendrías que vender 17.822, que después de pagar estos impuestos, pues te quedarían en torno a 15.000 euros limpios. Y aquí aparece la primera reflexión potente. No solo tributas, es que además estás sacando del mercado más dinero del que realmente necesitabas gastar. Y por supuesto que ese dinero ya no está invertido y deja de trabajar para ti. Si esos 15.000 euros siguieran invertidos y obtuvieran, por ejemplo, un 5% anual durante 10 años, pues estaríamos hablando que se podrían convertir en más de 24.000 euros. Es decir, un crecimiento de más de 9.000 euros. Y ojo, ojito, que esto no es una promesa, es una simulación, pero sirve para entender el coste de oportunidad. Vender no solo tiene un coste fiscal, también tiene el coste de dejar de tener ese dinero generando rentabilidad. Y aquí es donde entra la alternativa de la pignoración. Supongamos que en vez de vender decides estudiar un préstamo pignoraticio. Y aquí, por ejemplo, utilizando el simulador de MyInvestor, si aportas 30.000 euros, hay que diferenciar pues, si es una cartera de fondos o de fondos, supongamos que son fondos de inversión, en función del activo, por las condiciones y los tipos de interés son diferentes, esto ya cada uno que se lo mire con detenimiento. Pero suponiendo que ponías estos 30.000 de fondos de garantía, pues puedes pedir 15.000 euros a 10 años y vemos una cuota resultante de 148,33 euros y un coste total de intereses de casi 2.800 euros. Por lo tanto, tampoco nos hagamos trampas al solitario. La pignoración no es gratis, tiene un coste y este coste hay que compararlo. Porque claro, si en el otro escenario era vender más de 17.800 euros para obtener 15.000 euros limpios, tributar por el camino y además perder crecimiento futuro de ese capital, entonces ya no estamos comparando solo un préstamo contra nada. Estamos comparando vender, tributar y salir del mercado contra mantener la inversión, seguir expuesto y asumir un coste financiero. Y aquí ya cada uno tiene que hacer sus números, porque habrá casos que compense y habrá casos en los que no. Y aquí aprovecho también para dar las gracias a MyInvestor por patrocinar este vídeo, porque justo para este tipo de ejemplos va muy bien. Al final una de las cosas útiles que tiene es precisamente esta, que puedes combinar la parte de inversión con la parte de financiación y aterrizar bastante bien este tipo de decisiones. Y además su simulador te permite jugar con distintos importes, distintas garantías y distintos plazos para hacerte una idea bastante clara de lo que estás planteando. Y aprovecho también para recordar una novedad que os puede interesar. Ahora, para nuevos clientes, su cuenta remunerada ofrece el 0,75 TAE el primer año. Y si después haces aportaciones mensuales en inversión, pues puedes mejorar esa remuneración. Si inviertes 300 euros al mes, pues mantienes el 0,75. Si subes a 600, pues obtienes un 1,5. Y si inviertes más de 900 euros al mes, pues puedes llegar al 2%, pero siempre dentro de sus condiciones. Además, si abrís cuenta y ponéis el código banquero, os ingresan 20 euros brutos de bienvenida. Os dejo todos los detalles y el enlace en la descripción del vídeo. Y ojo, ojito, que una cosa es que la pignoración pueda tener sentido y otra muy distinta es utilizarla mal. Y aquí es donde empiezan los errores más típicos. El primero, cuando la gente la plantea como si fuera un truco para multiplicar el dinero. ¡Que no!
La pignoración no es una máquina de hacer billetes, no convierte tus inversiones en dinero infinito y no elimina tampoco el riesgo. Y aquí me veo con la obligación de hacer una mención rápida de los inmuebles, porque es donde he escuchado más tonterías por internet. Correcto, la pignoración puede complementar una operación inmobiliaria. Correcto, puede ayudarte a no descapitalizarte del todo y también puede darte más rapidez para parte de la operación. Pero no hace magia, no sustituye una hipoteca, no sustituye una entrada y no multiplica los panes. Supongamos un ejemplo muy rápido. Tienes 1.000.000 de euros invertido. Sobre ese patrimonio consigues un préstamo pignoraticio de 500.000 euros. Perfecto. Y con esos 500.000 euros te compras un inmueble. Y justamente aquí es en redes cuando parece que empieza la fantasía. Porque se vende la idea que luego hipotecas ese inmueble, cancelas la pignoración, vuelves a pedir otra, compras otro inmueble y así como si fuera todo lineal. Pero esto no funciona así. Primero, porque esa cuota pignoraticia la tienes que poder pagar, y una financiación de 500.000 euros no tiene precisamente una cuota pequeña. Segundo, porque la hipoteca que hagas después no te van a dar el 100% del valor del inmueble, pero si es un inmueble precisamente para invertir o alquilar, pues muchas veces ese porcentaje baja. Y por ejemplo, supongamos que te financian el 60% sobre estos 500.000 euros. Sacarías una hipoteca de 300.000. Ahora otra vez, cuando de esta hipoteca te den el 60, pues de 300 no te van a dar 200. El 60 de 300 son 180, por lo tanto ya tendrías el primer pignoraticio de 200, más un segundo pignoraticio de 120, más una hipoteca de 300, más una hipoteca de 180. Insisto, y en este caso concreto, pues ya cada vez tus garantías irían menguando. Y si luego quieres repetir la jugada con otro inmueble, pues ya no partes de cero. Partes con una hipoteca por un lado, partes con un préstamo pignoraticio todavía vivo por el otro y con una tensión financiera mucho mayor. Así que no, esto no es multiplicar el dinero, esto es apalancarte. Segundo caso donde a mí no me suele convencer para nada, cuando alguien pignora un saldo de la cuenta que tiene muerto de risa o que no está produciendo nada, porque aquí sinceramente muchas veces ¡bum!, me explota la cabeza. Porque si tú tienes un dinero parado, que lo pignoras y pagas intereses por él y además lo tienes retenido, pues hay que hilar muy fino para que tenga sentido o lógica. Porque muchas veces ahí no hay un coste de oportunidad, no hay una inversión detrás que mantener y no hay una plusvalía que no quieres aflorar. Simplemente tienes un saldo quieto y una deuda y unos intereses. Y para eso muchas veces, pues casi tendría más sentido gastarte el dinero directamente y dejarte de historias. Y el tercer error sería hacerlo demasiado justo de ingresos, de colchón, de margen o de liquidez, o justo de todo. Porque ahí la pignoración deja de ser una herramienta útil y se convierte en una fuente de tensión. Y aquí hay una cosa clara que todo el mundo tiene que entender. Cuando tú pignoras una inversión, estás dejando una garantía que en muchos casos, o cuando tiene más sentido, puede ser volátil. Y esto significa que si el mercado cae, pues el valor de la garantía también cae. Y esto no es para pensar que mañana va a venir un apocalipsis, una caída del 50%, pero recordar que sí que puede pasar. Y si vas muy justo ahí es donde empiezan los problemas, porque si la garantía cae mucho, esa operación queda desajustada y la entidad te puede pedir más cobertura, más dinero, más activos retenidos o que reduzcas esa deuda. Y si tú en ese momento concreto no tienes ni margen ni liquidez para responder, ahí sí que te puedes ver obligado a malvender o directamente que te ejecuten parte de la garantía en el peor momento, que sería esta caída del 50%. Por eso, por favor, si alguien se plantea una pignoración sobre renta variable o activos muy volátiles, yo nunca iría al máximo alegremente. No pediría el tope que te dejen solo porque te lo dejen, porque ahí tiene mucho más sentido dejar margen. Margen por si cae la garantía, margen por si necesitas aportar más cobertura y margen para no verte obligado a tomar malas decisiones en el peor momento. Porque la pignoración bien usada es una herramienta y mal usada pues te puede obligar a improvisar y en finanzas improvisar suele salir muy caro. Por eso, antes de plantearte una pignoración, yo siempre miraría 5 cosas. ¿Qué activo vas a dejar en garantía? ¿Qué porcentaje reconocen? ¿Qué cuota te queda? ¿Qué pasa si cae el activo? Y si de verdad te compensa pignorar más que vender o utilizar otra financiación. Ya os pregunto, ¿qué queréis que veamos en el próximo vídeo? ¿Que demos un caso práctico para pignorar y comprar la vivienda? ¿O que desmontemos este mito de multiplicar los panes y los inmuebles con la pignoración? Os leo en comentarios. Y si el vídeo os ha ayudado, dejar un like, suscribiros al canal y nos vemos muy pronto con más y mejor.